Todos somos sacerdotes, somos un reino de sacerdotes y gente santa, dice la palabra. ¿Para qué? Para ministrarle a Él. Eso es algo que el Señor nos ha dado, es un privilegio que tenemos. Pero ¿cuántos de nosotros lo usamos? ¿Y cuántos de nosotros como que no entendemos o no nos atrevemos a hacerlo? Porque tenemos que llegar a su presencia, ¿no es cierto? Para ministrarle, tenemos que llegar a su presencia. Pero el Señor nos concede ese privilegio. ¿Para qué? Para que los que lo tenemos lo podamos usar. Así que agradecidos al Señor en esta mañana por lo bueno que Él es, ¿no es cierto? Lo bueno que Él es, porque Él continúa haciendo la obra que comenzó en cada una de nuestras vidas, ¿no es cierto? En cada una de nuestras vidas. ¿Se acuerdan lo que compartíamos el domingo pasado, aquellos que estuvieron el domingo? Que el Señor nos crea y que el Señor nos forma, ¿no es cierto? Que el Señor nos forma, ¿no es cierto? Nos forma, pero ¿para qué el Señor nos forma? Nos forma con un propósito, ¿no es cierto? Terminamos cantando el domingo pasado y terminamos diciendo, Señor, toma mi vida, forma mi vida y usa mi vida. Y lo que el Señor quiere hacernos es usar nuestra vida. Usar nuestra vida porque hay una gran necesidad en todos los lugares, ¿no es cierto? Pero, así como el Señor quiere usar nuestra vida, quiere que nosotros nos dejemos usar, pero que nos dejemos usar para que el Señor se manifieste a través de nuestra vida. Que nosotros seamos vasos donde el Señor sea siempre glorificado, ¿no es cierto? Porque hay vasos de honra, vasos de deshonra, vasos de misericordia y vasos de ira. Y el Señor los ha preparado a todos y los usa a todos de una forma o de otra. Pero queremos mirar en esta mañana que el Señor quiere que nosotros seamos vasos, ¿sabe de quién? De misericordia. Vasos de misericordia. ¿Saben por qué? Porque dice que el Señor, cuando veía las multitudes, ¿se acuerdan cuando vino Richard? Cuando vino Richard, ese verso que todos conocemos, dice que él veía las multitudes, porque las veía como ovejas que no tenían pastor. Pero dice que al ver las multitudes, él tuvo misericordia de ellos. Y la palabra misericordia tiene que ver con tener compasión. Tuvo misericordia y tuvo compasión de ellas porque las veía como ovejas que no tenían pastor. Y si nosotros estamos mirando cómo está la gente son dignos de compasión. Y nosotros a veces no tenemos compasión. Nosotros pensamos, bueno, yo ya soy salvo, yo recibí al Señor y miramos a la otra gente y no nos importa. Pero sabe que esa gente que está al lado suyo, si no reciben al Señor y se mueren, se pierden. Se pierden. A veces el Señor le pone una vida al lado suyo para que usted le diga, Jesús te ama. Y sabe que el Señor tiene misericordia de la gente hasta el último momento. Les decía yo antes que el jueves llamaron por teléfono a alguien, llamó por teléfono a alguien que teníamos que ir a un hospital. Y salieron 2 o 3 hermanos para allá. Y llegaron el jueves de la oración, de aquí se fueron para allá. Una vida que estaba a punto de morir y que no había recibido al Señor y tenía temor de la muerte. 44 años, una vida joven. ¿Quién pensaba que se iba a morir tan joven? Sin embargo, se llegó allá, los hermanos que fueron, el Señor los usó, ¿no es cierto? Y a la 1 de la mañana ese hombre partió, ¿no es cierto? Entonces, hasta el último momento el Señor tuvo cuidado de esa vida, ¿ve? Entonces, uno se pregunta a veces, el Señor no quiere que nadie se pierda, quiere que todos vengan al arrepentimiento, ¿no es cierto? Quiere que todos vengan al arrepentimiento, ¿no es cierto? Pero el Señor nos crea entonces y nos forma, ¿sabe para qué? Para usarnos. Pero si nosotros le dejamos formar a cada una de nuestras vidas. Y ¿sabe lo lindo? Es que Él nos forma, nos da forma, nos conforma, pero lo que Él en realidad está formando es a la persona de su Hijo amado en cada uno de nosotros, que es el siervo por excelencia, ¿no es cierto? A nosotros no nos gusta servir y no nos gusta que nos usen. Queremos nosotros usar a la gente como nosotros queremos y que la gente nos sirva. Pero en el Señor es diferente. El Señor vino no para ser servido, sino que ¿para qué?
para servir. Y se convirtió en el siervo por excelencia, ¿no es cierto? Vamos a repasar lo que vimos la semana pasada un poquito, pero vamos a ir a Jeremías capítulo 18, por favor. Jeremías capítulo 18. ¿Sabe que lo primero que el Señor quiere? Vamos a ver tres cosas esta mañana. Vamos a ver que el Señor quiere vasos nuevos o vasijas nuevas. Quiere vasijas o vasos de honra y quiere vasijas o vasos de misericordia, ¿no es cierto? ¿Ve? Y uno usa la palabra vaso o la palabra vasija, ¿saben por qué? Porque es algo donde usted deposita un contenido, ¿no es cierto? Y lo que el Señor quiere es depositar en nosotros. Él pone a su Hijo amado y Él nos va llenando, ¿no es cierto? Ayer estábamos en una reunión de pastores en la mañana, ¿no es cierto? Y la persona que compartió, una persona que venía llegando de Cuba, digamos una persona que venía llegando de Cuba y que tiene una obra grande en Cuba, él es presbítero de las Asambleas de Dios en Cuba. Y contaba, hablaba acerca de que nosotros siempre anhelamos un ser llenos del Espíritu, decía. Pero él decía, a mí el Señor me ha mostrado que mientras no haya un derramamiento, si somos llenos y podemos estar llenos hasta el límite de donde está un vaso, ¿no es cierto? Vamos a ser llenos. Pero lo lindo es que el Señor quiere derramarse para que siga cayendo y para que se derrame, ¿no es cierto? Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros, que se derrame para que eso que se derrama nosotros lo podamos esparcir con la gente que está alrededor nuestro. Pero eso es el Señor, que a medida que usted comparte, cuando usted comparte la palabra, cuando usted se deja usar por el Señor, lo que el Señor ha puesto en usted sale de usted y el Señor lo va a seguir llenando para que usted siga dando. Y una vez escuché un mensaje acerca de vasos y de vasijas y sabe que el vaso que al Señor más le agrada y alguien salió con un pedazo de manguera. ¿Para qué servirá ese pedazo de manguera? Dijo, este es el vaso que a Dios más le agrada. Usted lo pone en la llave y siempre está corriendo el agua a través de la manguera. Si usted tiene un vaso, el agua se estanca, pero si está fluyendo constantemente, es agua viva la que está pasando. Y gloria al Señor. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos mangueras en vez de vasos. Donde el Señor esté depositando y vaya corriendo, y vaya corriendo, y vaya corriendo, y vaya corriendo. ¿No es cierto? En la escuela dominical veíamos que era ¿acerca de qué trataba la escuela dominical? ¿Quién se acuerda? De ser embajadores. De ser embajadores. Pero decía, dentro de las iglesias, la gente que habla del Señor se estima que es el 4%. 4%. O sea que el 96% de la gente que está sentada en las iglesias no abre la boca. Son agentes secretos. Y eso que son agentes secretos, ¿sabe lo que pasa? Van a llegar allá cuando estén en el tribunal de Cristo y el Señor va a decir, oye, ¿y por qué no abriste la boca? No nos vamos a condenar porque somos salvos, pero la obra que va a pasar en medio nuestro no va a haber nada. No va a haber ninguna obra donde el Señor se pueda glorificar en cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Así que gracias al Señor por lo bueno que Él es. Gracias al Señor por lo bueno que Él es y que tiene misericordia de nosotros. Pero así como el Señor tuvo misericordia y alguien nos habló del Señor a nosotros, que nosotros podamos hablar del Señor a otras vidas que el Señor nos pone al lado. El Señor nos pone las vidas, no tenemos que estarlas buscando. El Señor nos pone las vidas alrededor nuestro muchas veces. Pero cuando las pone y vemos que tienen necesidad y a veces hasta nos preguntan todavía, que nosotros podamos hablarle del amor de Dios, ¿no es cierto? Por eso que el Señor sabe lo que quiere hacer. Quiere hacernos vasos nuevos primero. Mire lo que dice aquí la palabra aquí. Dice, el Señor le dijo a Jeremías lo siguiente. Versículo 2 dijo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. O sea, yo no te voy a hacer oír mis palabras antes de que yo te muestre por qué yo quiero que tú estés ahí. Y lo primero que tuvo que hacer es
descender. Y descendí. ¿A cuántos de nosotros nos gusta descender? Todos queremos ascender, ¿no es cierto? Pero ¿qué querrá decir y descendí? Que dejé de ser yo y me puse en las manos del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere. Para que el Señor nos pueda usar, tenemos que nosotros descender. Tenemos que nosotros dejar de ser para que el Señor sea. ¿Y a quién le gusta dejar de ser? A nadie le gusta, porque yo soy, porque yo soy, porque yo soy, porque yo soy, porque yo soy. ¿Ve? Eso es lo que le gusta al ser humano. Pero el Señor dice que Él usa lo que no es. Lo que deja de ser es lo que el Señor usa. ¿No es cierto? Es lo que el Señor usa. ¿Por qué? Porque cuando uno es, el Señor puede usar. Porque es uno haciendo las cosas. Aunque las esté haciendo para el Señor, no sirve. Es dejar de ser uno para que el Señor haga a través de uno. ¿No es cierto? Esa es la moraleja de todo. Y al ser humano le cuesta mucho porque tiene ese yo de adentro y tiene esa mente y esa alma, esas cosas que piensan y que deciden hacer las cosas de una forma o de otra. Y tenemos esquemas, tenemos programas, tenemos cosas, ¿no es cierto?, que creemos que es lo mejor. Y estamos sirviendo, entre comillas, tratando de servir a Dios. Pablo era así. Pablo, cuando perseguía a la iglesia, ¿no es cierto?, y perseguía al Señor, creía que estaba sirviendo a Dios, porque era lo que le habían enseñado a él. ¿Ve? Y él tenía un ministerio que era exitoso en cuanto a lo que él hacía. Hasta que el Señor se le aparece, ¿no es cierto? Y para cambiar lo que tiene que hacer, botarlo a tierra, ¿no es cierto? Y dejarlo ciego por 3 días para que estuviera pensando, ¿no es cierto? Y el Señor se le revela y le habla. Solo él escucha la voz. Nadie más de los que estuvo ahí escuchó la voz. Él escucha una voz, ¿no es cierto?, donde el Señor se le revela y trata con él. Y después lo hace una nueva persona. Y después todo lo que él tenía que hizo, todo lo que era él, lo estimó por basura para ganar a Cristo, ¿no es cierto? Para ganar a Cristo. Entonces lo primero que el Señor quiere es que nosotros podamos descender. ¿Y sabe para qué descendemos? Para que el Señor nos forme. Si usted no desciende y quiere seguir siendo igual, el Señor lo va a dejar igual a usted, lo va a dejar igual. Pero de repente va a venir un terremoto en su vida. No solamente como ese que vimos ahora en el Japón y que pasó en Chile el año pasado y con maremoto y con todo. No, vienen otros terremotos. ¿No es cierto? A Jonás el Señor creó un pez para que se lo tragara, especial. Entonces Él tiene peces para que nos traguen de vez en cuando, para que nosotros tengamos que clamar al Señor y hacer lo que el Señor quiere en nuestra vida. Así nos va formando. ¿Por qué? Porque nosotros somos tan especiales que no nos gusta descender. No nos gusta descender. Pero mire, dice, descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Mire, se echa a perder en la mano. Pero ¿qué cosa es lo que él hace? No la desecha. Todo lo contrario. Dice, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. O sea que nos hizo una vasija mejor. Mejor. Si nosotros nos ponemos en su mano, ¿no es cierto?, y estamos bien duros, sabe que si usted tiene un corazón bien endurecido, las cosas que son duras, por lo general, se rompen. Son las que se rompen, ¿no es cierto? Las cosas que son blandas no se rompen, se doblan. Se doblan o se les puede dar forma. Por eso que el barro seco se rompe, pero el barro que está húmedo se moldea. Y la gente que conoce cómo se trabaja en cerámica, ahí saben cómo se trabaja. Pero tiene que estar moldeable, ¿no es cierto? Pero el Señor nunca nos desecha. Nos da nueva forma. Nos hace vasos como nuevos, ¿no es cierto? Entonces dice que viene la palabra de Jehová y dice en el versículo 6, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en manos del alfarero, así sois. Como diciendo nosotros, somos barro, somos su creación, salimos del polvo de la tierra, pero Él quiere darnos forma. ¿Y para qué nos quiere dar forma? Después que nos da forma y nos hace un vaso, ¿qué acontece con un vaso después? ¿Usted lo hace para qué?
para usarlo. Un vaso, algo para comer, cualquier cosa donde usted tenga que echarle algo, usted lo hace con un propósito, ¿no es cierto? Usted vaya a la tienda y compre un juego de vasos. ¿Qué hace usted con lo primero después que llega con los vasos a la casa? Los lava, lo primero que hace. Los lava, los limpia. ¿Para qué? Para poderlos usar. Para poderlos usar después. Y eso es lo que el Señor va a querer hacer con usted y conmigo. Y es lo que está haciendo, ¿no es cierto? Es lo que está haciendo, nos está formando, ¿no es cierto? Nos está formando. ¿Para qué? Para usarnos. Pero vamos ahora, por favor, a 2 de Timoteo, en el capítulo 2. Acá el Señor le estaba escribiendo a Timoteo por medio de Pablo y dándole instrucciones, ¿no es cierto? Timoteo vino a ser un pastor, pero una vida que Dios estaba usando y que tenía que formar. Era una persona joven, donde la gente no le hacía caso porque era muy joven, ¿no es cierto? Pero viene aquí y él le da instrucciones, y esas instrucciones no son solo para él, sino que para todos aquellos que son llamados a ser ministros. Y ustedes dirán, ¿pero quiénes son los ministros? Todos nosotros hemos estado estudiando en la escuela dominical que estamos llamados a ser ministros. ¿Ministros son quién? Los que ministran. Los que ministran la palabra. ¿Sabe que los que ministran la palabra no son solo los pastores, ni los diáconos, ni los ancianos, sino que todos ustedes? Cuando usted sale afuera y se encuentra con alguien que le viene a pedir algo, y si esa persona está a punto de fallecer, ¿qué va a hacer usted con esa persona? ¿Lo va a invitar a la iglesia el domingo que viene? No, tiene que poder usted hablarles del Señor. Tiene que poder llevarlos a Cristo para que se arrepientan, ¿no es cierto? Darle 3 o 4 cosas. Hay 4 leyes espirituales, hay unos folletos por ahí. Tantas cosas que hay, pero nosotros tenemos que estar capacitados para cuando una persona nos pida ayuda, que usted le pueda decir, recibe el amor de Dios, recibe a Cristo en tu corazón, arrepiéntete, pídele que venga a tu corazón, eso es, nada más. Pedro le dijo una vez al Señor cuando se estaba hundiendo, Señor, sálvame. Y el Señor le salvó, le sacó, ¿no es cierto? Si una vida que está a punto de morir y tiene un corazón abierto al Señor, con que le diga, Señor, sálvame, ya el Señor le salva. No tiene que decirle tantas cosas. El Señor conoce el corazón. Nosotros usamos, no, que primero tienes que arrepentirte, que tienes que confesar, que tienes que creer. Le damos una tremenda cosa a la gente. Cuando hay mucha gente es bueno hacerlo, pero a veces no hay tiempo. Dígale, Señor, me arrepiento, Señor, lávame, sálvame. Ya. Aunque le diga eso, el Señor lo salva, se murió, se fue al cielo. El Señor lo salvó, ¿no es cierto? Por misericordia. Y eso el Señor quiere que estemos preparados, que tengamos nosotros. No decíamos en la escuela dominical, se hablaba de la motivación. ¿Sabe que esa motivación es porque el Espíritu Santo está dentro de usted? Y como que se prende un fuego por dentro del corazón y le hace hablar, y le hace decir, y le hace salir de usted aquellas cosas. ¿Por qué? Porque no es uno el que habla, no es uno el que dice, sino que es el Señor que mora en el corazón nuestro que lo está haciendo. Y uno dice, ¿por qué habla del Señor y por qué después habla del Espíritu? La palabra dice que el Señor es el Espíritu. El Señor y el Espíritu es lo mismo, son uno. ¿No es cierto? Así que, pero mire lo que dice acá. Dice en el capítulo 2 de 2 de Timoteo, en el versículo, vamos a empezar a leer del 19. Dice, pero el fundamento de Dios, dice, está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y después viene y nos dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Mire usted en la casa, en su casa. Tiene utensilios de toda clase, tiene vasos de toda clase, ¿no es cierto?
Si era una persona rica en aquel tiempo, tenían cosas de oro, tenían cosas de plata. Y si no, tenía cosas de madera y cosas de barro. De madera y de barro todos tenemos. Quizás de plata tengamos algunas cosas, de oro, no sé si tengamos, pero hay gente que a lo mejor tiene, de oro también, ¿no es cierto? Pero fíjese, ¿qué significa el oro? Significa la divinidad. ¿Y qué significa la plata? Plata tiene que ver con la redención. Los redimidos de Jehová, Él los afina como la plata y como el oro, ¿no es cierto? Entonces las vidas que son redimidas, las vidas que son del Señor, para el Señor, son tan valiosas como la plata y el oro, porque nos ha redimido y ha puesto su naturaleza en nosotros. Pero después dice que también hay de madera y de barro, pero la madera significa la naturaleza humana, ¿no es cierto? Y el barro tipifica también la carne, de donde el Señor nos hizo del polvo de la tierra, ¿no es cierto? Del polvo de la tierra. Pero de ahí hay vasos, hay vasijas de madera, hay vasijas de barro, hay vasijas que están redimidas, que son de plata, y vasijas donde el Señor ha puesto su naturaleza, que son de oro, ¿no es cierto? Pero dice que unas son para usos honrosos y otras para usos viles. Pero después viene y dice, si alguno se limpia de estas cosas, de todas aquellas cosas que hablaba antes, ¿no es cierto? Cuando habla del fundamento, que se aparte de iniquidad, y en la iniquidad y todo lo que tenga que ver con el pecado y con la vida vieja y con todo eso, dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Mire todo lo que incluye ahí. Santificado es separado. ¿Es para uso de quién? Del Señor, para que Él nos pueda usar. Usted en su casa le encanta tomar café en una taza. Y esa usted la separa y es su taza. Y nadie más la usa, sino que la usa usted. Está separada para quién? Para usted. Su esposa le gusta a otra, lo tiene separada para ella. Y si usted usa la de ella o ella usa la de él, a veces uno le dice, no, ¿para qué? ¿Por qué usa esa taza? No la use. Y si se le rompe, cuidado. Si se le rompe esa taza, porque es la taza en que uno está acostumbrado a tomar. Pero ahora, el Señor quiere separarnos a nosotros para Él. Pero Él quiere tener muchos vasos. Quiere que cada uno de nosotros sea un vaso, sea una taza, sea algo donde el Señor pueda usarnos, ¿no es cierto? Pueda usarnos. Pero dice, si alguno se limpia de estas cosas. Ahora, ¿cómo uno se va a limpiar? Es difícil para uno limpiarse. Usted se puede bañar, se puede limpiar por afuera, ¿no es cierto? Pero por dentro es bien difícil para uno limpiarse. El Señor nos tiene que ayudar y nos tiene que limpiar. Si Él no nos limpia, nosotros no nos podemos limpiar por dentro. Pero nosotros tenemos que dejarnos limpiar. Él tiene su sangre que nos limpia cuando nos redime. Y después que nos redime, ¿no es cierto? Y nos perdona, Él tiene su palabra. Y la palabra empieza a limpiarnos. Pero tenemos que amar su palabra. Tenemos que dejar que el Señor genuinamente obre. Porque su palabra no es solamente una espada de dos filos que nos va cortando, que nos va formando. Hemos leído allá en Jeremías que no es solamente espada, sino que es como martillo, es como fuego y como martillo sobre la piedra, dice también. O sea que la palabra hace toda la obra. Pero fíjese lo que dice Juan 15:3, por favor. Deje una marquita si quiere ahí en Timoteo, pero vaya a Juan 15:3 y va a ver que el Señor les dice algo que es bien corto y bien simple, pero yo quiero que usted lo lea. Dice, vosotros ya estáis, ¿cómo dice? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Fíjese que el Señor a los discípulos los limpiaba con la palabra. Esa gente no tenía que darse ducha en la mañana porque el Señor les daba palabra y con la palabra se limpiaban. Se limpiaban, ¿no es cierto?
Vosotros ya estáis limpios, dice, por la palabra que os he hablado. O sea que la palabra es la que limpiaba a los discípulos. Los limpiaba constantemente, porque el Señor estuvo 3 años y medio con ellos y constantemente era su palabra la que Él estaba. Él estaba hablando con ellos, andaban con ellos, moraban con ellos el Señor y constantemente les estaba enseñando su palabra, ¿no es cierto? Lo que nosotros tenemos escrito aquí en los evangelios y en los hechos acerca de lo que pasó con los discípulos debe haber sido una síntesis de lo que el Señor hizo. Haga cuenta de lo que les pasó en un día o 2 días. La palabra dice que si se escribieran todas las cosas que el Señor hizo mientras estuvo acá, no alcanzarían los libros en esta tierra por todas las cosas que Él dijo y que Él hizo. Pero vamos a mirar lo que Pablo nos dice ahora en el libro de Efesios, en el capítulo 5, acerca de lo que la palabra está haciendo en nosotros ahora. Ellos estaban limpios por la palabra. Pero mire lo que el Señor está haciendo acá con nosotros como iglesia, con nosotros individualmente y con nosotros como cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Dice en Efesios capítulo 5, empecemos en el 24 para que le demos un toque a los maridos y a las mujeres, porque aquí está combinado, ¿no es cierto? Para que no digas que vamos a hablar solo de uno. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo tienen que estar. En todo tienen que estar sujetas. Pero así como la iglesia está sujeta ¿a quién? A Cristo. Ahora, versículo 25. ¿Cómo las mujeres van a estar sujetas en todo? Miren lo que dice el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En todo. Chúpate esa, como dicen por ahí, ¿no? Así. Oiga. Si el marido ama a la mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? Murió en la cruz del Calvario y dio su sangre. La mujer va a estar sujeta a él. Pero si el marido no ama a la mujer y no se entrega a ella tampoco, difícil que la mujer se sujete, ¿no es cierto? Bueno, eso es para los maridos y para las mujeres. Sí. Después dice, úselo para que se porte bien. Y de repente el marido se le va. Se le va el marido y dice, ¿por qué se me fue mi marido? Porque se portó mal y yo lo puse a dieta. Y usted sabe a lo que yo me refiero. Los maridos, las mujeres usan eso, ¿no es cierto? Y ponen a los maridos a dieta. Y no tienen intimidad con él porque se porta mal. Y si el marido no es espiritual y no es fuerte y no está caminando en el Señor, de repente hay otra mariposa que anda volando por el lado ahí, ¡pum! Y es muy fácil que el marido caiga, ¿no es cierto? Muy fácil. Y después le echamos la culpa al marido. Tiene la culpa el marido, pero también la tuvo la mujer, ¿no es cierto? Y la mujer viceversa igual. Si el marido no la cuida, cuidado, que viene un mariposón por ahí y le da vuelta también, ¿no es cierto? Entonces, pasa lo mismo con ambos lados. Así que tenemos que tener cuidado. Pero bueno, vamos a lo que estamos viendo ahora. Pero eso nos toca también a todos para recordar lo que el Señor quiere de nosotros. Pero dice, y se entregó a sí mismo por ella, dice, hablando de la iglesia, el 25. ¿Pero para qué? Dice ahora, versículo 26. ¿Para qué? Para santificarla. ¿Qué es santificarla? Es consagrarla, es apartarla. Lo mismo que nos dice allá en Timoteo, que los vasos tienen que ser separados, santificados. ¿Para qué? Para santificar a la iglesia, dice, habiéndola purificado o limpiado, ¿no es cierto? ¿Con qué dice? En el lavamiento del agua, ¿por qué cosa? Por la palabra. O sea que la palabra es la que nos está limpiando, la palabra es lo que nos está purificando y la palabra es la que nos está santificando. Santificando. ¿Y con qué propósito? A fin, dice, de presentársela a sí mismo. ¿Para qué está haciendo esto
Cada uno de nosotros en forma individual y cada uno de nosotros en forma colectiva, como cuerpo, como iglesia, para presentársela ¿a quién? A Él mismo. Está preparando las vasijas, está preparando su iglesia, ¿no es cierto? Para Él tener esa vasija individual en cada uno de nosotros y esa vasija colectiva, que es su iglesia, ¿no es cierto? Que es su iglesia. Y para presentársela a sí mismo, pero dice una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y todo eso el Señor lo está haciendo por medio de una cosa, por medio de su palabra. La palabra es la que nos limpia. Y uno dice, ¿y qué será su palabra? ¿Esto es su palabra? Sí, es su palabra. Pero esta palabra no es la que le limpia a usted. Es la palabra de quien esta palabra habla, que es Jesucristo. Jesús, Él mismo es la palabra. Él mismo es la palabra. Y eso es lo que nosotros no entendemos a veces. Esta palabra nos habla de la verdadera palabra. Nosotros a veces escuchamos y dice, la fe viene por el oír la palabra. Sin embargo, la Biblia no lo dice así. Dice, fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es, ¿entiendes? Pero claro, usted tiene que escuchar la palabra, esta palabra, para que el Señor revele y la verdadera palabra se meta en el oído espiritual mío, me lo circuncide para yo poder oír, ¿no es cierto? Pero el Señor Jesucristo es el que circuncida mi oído porque Él es la verdadera palabra. En el principio estaba el verbo o la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Era Dios. Era en el principio, dice, ¿con quién? Con Dios. O sea que Él es esa misma palabra. Y Él es el que está haciendo esa obra. Pero nosotros tenemos que descender y dejarle a Él hacer la obra. ¿Qué le pasó a Jacob que veíamos la semana pasada para que pudiera el Señor hacer la obra en él? Tuvo que luchar con él. Tuvo que luchar con él. Y en medio de la lucha, ¿qué hizo? Le dio un golpe ahí en la cadera y le soltó el muslo de la cadera, ¿no es cierto? Los ligamentos de la cadera ahí los circuncidó. ¿Para qué? Para que el otro no pudiera andar por su propia fuerza, sino que cojeando se iba a acordar de él, iba a depender del Señor. Porque nosotros cuando tenemos nuestra propia fuerza y hacemos todo lo que nosotros queremos y nos va bien y no nos falta nada, a veces como que el Señor lo tenemos ahí al lado, pero seguimos haciendo lo que nosotros queremos. Calladitos, pero hacemos lo que nosotros queremos. Hasta que el Señor genuinamente viene y nos va desafiando y nos va cambiando y va produciendo terremotos y maremotos y cosas en nuestra vida para que nosotros empecemos a depender de Él. Empecemos a depender de Él, ¿no es cierto? Se nos va limpiando, ¿por qué? Por su palabra, por su palabra. Ahora, vamos a Romanos capítulo 9, por favor. Romanos capítulo 9. La escritura que leímos. Romanos 9. Aquí viene el Señor y usa a Pablo para que Pablo les escriba a los romanos y les ponga el ejemplo de Faraón por un lado, ¿no es cierto? De cómo el Señor endureció el corazón de ¿quién? De Faraón. Y fue una vasija que Dios usó. ¿Para qué lo usó? Para formar a su pueblo. ¿Sabe otra vasija que el Señor usó grandemente para formar a su pueblo? Se llamaba Nabucodonosor. Y el Señor lo llama mi siervo, a Nabucodonosor. Y se llevó al pueblo por 70 años y lo tuvo en esclavitud. Lo tuvo preso, se lo llevó cautivos. 70 años es lo que es la vida del ser humano. 70 años estuvieron presos, cautivos. ¿Y usó a quién? A Nabucodonosor. ¿Por qué? Por ser duros de cerviz y querer hacer lo que querían. El Señor tiene que tratar con nosotros de acuerdo a cómo está nuestro corazón, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un corazón blando, el Señor lo forma y no tenemos que pasar por ninguna cosa.
Pero si nuestro corazón está duro, cuidado que vamos a pasar por muchas cosas. Muchas cosas. Porque el Señor nos está formando, porque el Señor nos quiere usar. ¿Sabe que hay muchos hermanos que nunca se dejan usar por el Señor y el Señor los salva y los lleva a la gloria? Pero el propósito que el Señor tiene para con nosotros aquí es querer usarnos. Quiere que seamos sus discípulos, quiere que seamos sus ministros, quiere que nosotros seamos, ¿no es cierto?, vasos de honra que se dejen usar y que tengan, ¿qué cosa? Misericordia, ¿no es cierto? Misericordia. ¿Sabe que cuando uno se deja usar por el Señor es porque el Señor ha puesto en usted algo especial? ¿Sabe que para ir a ministrarle, por ejemplo, a un enfermo, hay gente que no puede ministrarle a un enfermo, pero sin embargo el Señor les usa para otras cosas? Pero hay un don que se llama el don de misericordia. Ese don de misericordia, que es un don que el Señor tiene para servicio, es cuando usted se identifica con el dolor de otra persona y que usted siente lo que la otra persona siente. Eso es lo que el Señor siente por usted cuando usted está enfermo, cuando usted está con dolor, cuando usted está pasando por una situación fuerte de angustia, de dolor interno. El Señor todo eso lo siente. Esa es la misericordia que Dios tiene. Pero cuando el Señor le pone a usted una vida que esté así, usted siente lo mismo y usted se conmueve. Pero hay días que no pueden acercarse a una persona que está enferma o que está falleciendo. El otro día, viendo una persona que estaba muriendo ahí, yo veía a la gente ahí. Sin embargo, vi un hermano que llegó y se le puso al lado y le empezó a orar y le hizo cariño y le oró. Señor, gracias, porque esa vida tú la vas a usar. ¿Cómo? ¿Cuándo? Ustedes que van a los asilos de ancianos, que van a ministrarle a los ancianos, ¿no es cierto? Es lo mismo. ¿Van con qué? Con ese don de misericordia. Ay, pero si los ancianos tienen tantas cosas y ahí hay tantas bacterias y todo, si el Señor lo manda, olvídese de las bacterias, que el Señor no va a hacer que las bacterias a usted lo toquen. Si usted va a empezar a pensar en todo eso, nadie le ministra a nadie. Yo una vez escuché unos hermanos que me contaron un testimonio y desde ahí como que uno se le olvida todo eso, que usted actúa y después, si sale por ahí, bueno, lávese las manos. Y estos hermanos decían que había unos misioneros. Había un misionero que llegó al África y el Señor le dijo, ve a tal lugar y predícale a tal tribu. Predícale, anda a ese lugar, yo quiero que prediques. Y averiguó y esa tribu la tenía encerrada porque estaba con un microbio, con una bacteria o lo que fuera, que el que entraba ahí se moría. Y dice que fue a tratar de hablar con las autoridades, que eran los británicos, que estaban ahí en una colonia que tenían ahí, y le dijeron, no, ahí no puede entrar, porque el que entra ahí muere. Ahí no puede entrar nadie, ni doctores ni nadie, porque mire, tenemos aquí la bacteria, mire. Y le mostró unos bichos en una probeta ahí, y, un montón, y así andaban. Y eran bien feos, tenían bigotes, puntas, alas, todas. Y este hombre sabía y Dios le dice, no, tú tienes que ir ahí. Yo quiero que tú vayas y lleves mi palabra ahí. Y le pone a él en el corazón y le dice, señores, dice, si yo le pongo a usted aquí mi mano y usted saque de las bacterias que usted tiene ahí, échelas en mi mano. Si cuando caigan en mi mano se mueren, ¿usted me dejaría ir? Dice, sí, pero lo que pasa es que si te caen en tu mano, a lo mejor te vas a morir. En el momento que te caigan, le dice, échemelas, no importa que me muera. No sé si le hicieron firmar un papel o no. Dice que sacaron ahí con guante y con todo, le echaron, ¡pum!, encima. Se murieron. Volvieron a sacar, le echaron al otro lado, se morían. Tocando la piel del hermano, se morían las bacterias. Lo dejaron ir, tuvo que ir solo. Pero dice que cuando llegó, todo el mundo se sanó. Porque llegó, llevó la palabra, predicó, les predicó el evangelio, ¿no es cierto? Se convirtieron. El primero que fue donde el jefe. Fue donde el jefe de la tribu. Y el tipo medio morir, estaba allá que le faltaba la carne por todos lados. Se sana, se salva, recibe a Cristo, se sana
Los brujos, dice que hacían 40.000 piruetas y cosas, y los brujos estaban todos muriendo y todo el mundo infectado con la misma cosa. Pero llega este hombre y sana al jefe. El jefe se sana, ¿no es cierto? Y el jefe llama a toda la gente, hace matar a los brujos porque no servían, ¿no es cierto? Hace matar a los brujos y después se sana toda esa gente, pero se convierte toda esa tribu, se convierte esa gente y todos fueron evangelistas y todos salieron a predicar la palabra por todos lados. El Señor tenía un propósito especial. ¿Pero qué hace con eso? Se mueren las bacterias. Cuando el Señor le manda a usted, si usted va por su cuenta y el Señor no le manda, las bacterias le van a tocar y a lo mejor se va a enfermar usted también. Pero si el Señor es el que lo está mandando, dice que beberán cosas mortíferas y no les hará daño, no les pasará nada. Lo picarán la serpiente y no les va a pasar nada. Pero cuidado con esos que se ponen ahí a veces, mire, pongo una serpiente que me pique. Bueno, te moriste. ¿Por qué? Porque están provocando a Dios, ¿no es cierto? Lo están haciendo por ellos solos. Pero cuando el Señor nos manda, ¿no es cierto? Y nos da ese don de misericordia, es para que nosotros actuemos y seamos vasos de misericordia, para llevarle a la gente el mensaje de salvación, ¿no es cierto? Cuando están en un lecho de enfermos y en un lecho de muerte, muchas veces, ¿no es cierto? Miren lo que dice aquí en el capítulo 9 de Romanos. Versículo 17 dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Levanta a Faraón y ¿qué hace después? Con Faraón lo usa, ¿no es cierto? Para que Faraón fuese una vida fuerte y mala, aparentemente mala para el pueblo de Dios. Y sin embargo el Señor era el que lo endurecía, dice. De manera que de quien quiere, dice el 18, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, ¿qué hace con él? Lo endurece. Pero me dirás, dice, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Más antes, oh hombre, dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para quién? Para deshonra. ¿Por qué me hiciste así? Dirá uno a veces. Señor, cuando vino Richard, ustedes que creen que Richard no lo podía haber preguntado al Señor, ¿por qué me hiciste así, Señor? ¿Y cómo el Señor le usa? Para honra. Apenas puede andar y apenas puede hablar, pero se le entiende lo que habla. Y cuando el Señor empieza a hablar a través de él, él habla. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el Señor le hizo así. Mire los evangelistas, y hay muchos evangelistas que no tienen manos, que no tienen pies. Hay unos que no tienen ni manos ni pies. Hay uno que no tiene ni manos ni pies, uno que es ruso o algo así, que tiene, es un tronquito nomás. Y andan con un chonguito de piernas que tiene así y ahí se mueve usted. Y el Señor los está usando por el mundo entero. ¿Y por qué Dios los hizo así? Porque así es como los va a usar, ¿no es cierto? Así es como los va a usar. Nosotros tuvimos aquí una hermana, una morenita que es jamaiquina, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que la tuvimos aquí hace unos años? Y que lo único que hace es hablar, porque lo demás no puede moverse, no puede hacer nada. Y el marido tiene que sacarla al baño, llevarla al baño, hacer esto, hacer lo otro. El marido la viste, la baña, la limpia, le da comida. Todo tiene que hacérselo el marido, ¿no es cierto? Y sin embargo ella predica la palabra. Predica la palabra y el Señor la usa. El Señor la usa tremendamente. Y uno dirá, ¿por qué es así? Porque así es como el Señor la quiere usar. Si fuera normal, a lo mejor no la usaría así. ¿Cómo lo entendemos? No entendemos. ¿Cuánta gente habrá orado por ella? ¿A cuánta gente le habrá impuesto manos? Pero no se sana, porque el Señor la quiere así. La hizo así y la está usando así. ¿Y cómo entendemos nosotros? Porque Él es Dios. Él tiene potestad, ¿no es cierto? Y dice después, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para quién? Para deshonra. Y el 22. ¿Y qué dice? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados ¿para quién? Para destrucción. A veces prepara vasos de ira que destruyen a su mismo pueblo. Y el Señor los soporta. ¿Y ustedes creen que al Señor no le duele cuando tiene que usar esas vasijas de ira contra su misma gente?
Miramos el Antiguo Testamento nosotros y vemos cómo el Señor trató con la gente y cómo se moría la gente. Y uno dice, pero ¿que Dios no tendría misericordia? Él tenía misericordia. ¿Cómo no le doldría a Él? Y uno no entiende esas cosas porque cómo el Señor deja que algo acontezca con la gente que Él más quiere, que son sus hijos. Lo mismo que acontece con nosotros. Si usted tiene un hijo, ¿no es cierto? Y está castigando al hijo y sabe que el hijo está sufriendo. Usted está sufriendo más que el hijo. Si usted no sufre, es porque usted no lo está disciplinando de acuerdo como el Señor quiere. Porque cuando uno disciplina a un hijo, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que el Señor quiere, a uno le duele más la disciplina que a los niños. Usted está sufriendo igual, porque son parte de uno, ¿no es cierto? Ahora dice el 23, pero dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, dice, las mostró para con los vasos de misericordia. Y esos vasos son los que el Señor quiere que usted y yo seamos. Vasos de misericordia, dice que Él preparó de antemano. ¿Y sabe para qué? Para gloria. Para que toda la gloria se la lleve Él siempre y esos vasos se dejen usar por el Señor. Se dejen usar por el Señor. Y no digan, oh, yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice lo otro. No, sino que para la gloria del Señor, el Señor me usó, ¿no es cierto? Para gloria. A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, dice, no solo a los judíos, sino también a ¿quién? A los gentiles. A los gentiles. O sea que el Señor quiere que nosotros seamos, vamos atando los cabitos, como dicen por ahí, que seamos vasos nuevos. Que nos dejemos formar nuevamente por el Señor. Que estemos siempre en su mano. Para que el Señor después nos limpie, nos santifique, nos aparte y seamos vasos de ¿quién? De honra. De honra, ¿no es cierto? Y después que el Señor nos pueda usar como vasos de ¿quién? De misericordia. Como vasos de misericordia. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso y Él mora en nuestro corazón. Pero acompáñeme a 2 de Corintios, capítulo 4, por favor. 2 de Corintios, capítulo 4. Es un versículo corto, pero es importante que lo leamos. Dice el versículo 6. Porque Dios dice que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, donde dice, en la faz de Jesucristo. En la faz de Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Mire lo que dice después. Pero tenemos este tesoro. Jesucristo es el tesoro. Tenemos este tesoro, ¿dónde dice? En vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de quién? Sea de Dios y no de nosotros. Tenemos este tesoro. ¿Tiene usted ese tesoro en su corazón? Sí, usted lo tiene. Usted recibió a Cristo. Ahí tiene el tesoro. Tenemos ese tesoro donde dice, ¿en vasos de quién? En vasos de barro. Que nosotros somos vasos de barro. De ahí nos formó el Señor. Pero somos redimidos, ¿no es cierto? Y tenemos su naturaleza dentro. Pero ¿para qué el Señor nos quiere usar? Para que la excelencia sea de Él. Para que la gloria sea de ¿quién? Sea de Él, ¿no es cierto? Sea de Él. Ahora, y ese tesoro que mora en nuestro corazón, Jesucristo, el Dios verdadero, el Hijo de Dios, el que vino y se dio por usted. Quiero que me acompañe al Evangelio de Juan, por favor. En Juan capítulo 3, versículo 34. Si Él es el que mora dentro de nosotros, y es el siervo por excelencia, y es
el que ha servido desde el principio de la creación, ¿no es cierto? Y mora en nuestro corazón para que nosotros podamos ser usados y servir, ser esos vasos que el Señor quiere que nosotros seamos. Mira lo que dice acá. Versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios que dice, habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. A Cristo, Dios no le da el Espíritu por medida. Y a ninguno de nosotros lo da por medida. En el libro del Éxodo, cuando el Señor les daba el maná al pueblo judío, dice que cada cual recogía según habría de comer. Unos recogían más y otros recogían menos. Pero mientras usted más recogía y más comía, al Señor más le agradaba porque más de Cristo usted quería, porque el maná es una tipología de Cristo. Es lo mismo nosotros ahora. Nosotros queremos más de Cristo, pues coma más de Cristo, ¿no es cierto? Ahí tiene, la medida que usted quiera es la medida que usted pueda tener capacidad para recibir de Él. Pero mire ahora lo que dice Juan capítulo 1, versículo 16. Dice también, y tenemos que poner los dos juntos, dice, porque de su plenitud tomamos, ¿quién? Todos. Y gracia sobre gracia. O sea que Él tiene la plenitud del Espíritu. En Él está la plenitud. Y el Padre dice que no le da entonces el Espíritu por medida, sino que no le da un poquito de Espíritu, no le da un poquito de esto, un poquito del otro. Porque de su plenitud tomamos todos. La plenitud del Espíritu reside en Él. Y si Él mora en nuestro corazón, y nosotros queremos que eso se manifieste a través de nosotros, lo que tenemos que tener es un corazón que se quebrante, que se concriste delante de Él y le pida genuinamente, Señor, lléname, Señor, manténme lleno, y manténme lleno, pero sigue llenándome hasta que se derrame, para que eso que se va a derramar vaya a los demás, ¿no es cierto? Vaya a los demás, vaya a los demás. ¿Y cómo Él lo hace? A medida que nuestro corazón le dice, Señor, hazlo. Y el Señor lo hace y sigue obrando por medio de ¿quién? De su palabra. ¿Para qué? Para que su palabra, con la unción del Espíritu, vaya haciendo la obra en el corazón de cada uno de nosotros y nos vaya limpiando, perfeccionando, separando, para que seamos esas vidas santas y sin mancha, que van a formar una iglesia santa, sin mancha, gloriosa, que es la que el Señor viene a buscar. Y cuidado que en cualquier momento el Señor ya nos viene a buscar. Sí, gloria a Dios. Sí. El otro día decía un hermano, decía, ay, maremoto, qué tremendo. Qué bueno, decía, porque el Señor ya viene. Dice que casi le pegaron, lo decía un hermano. Pero el Señor ya viene. Cuando la cosa se pone mal aquí, es porque se pone buena para el Señor. Porque todo lo que está pasando aquí es parte de lo que Él tiene profetizado. Acompáñenme a 2 de Timoteo y vamos a terminar ahí. Vamos a 2 de Timoteo, por favor. 2 de Timoteo, en el capítulo número 3. Viene acá en el versículo 14. Mire lo que el Señor le dice a Timoteo, usando a Pablo para que le escriba, ¿no? Le dice, empecemos en el 12, dice, y también dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué cosa? Persecución. Cuidado, porque a ti te va a tocar también, le decía. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Como si no estamos viendo todo eso ahora igual. Y después dice, 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Mira lo que dice, y que desde la niñez has sabido, ¿qué cosa dice? Las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación, pero no son las Sagradas Escrituras. Ellos te van a hacer sabios para salvación por la fe que es en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Ve? Porque las Escrituras hablan de ¿quién?
de Cristo Jesús. Es el que nos va a salvar. Ahora dice, toda la Escritura, ¿para qué sirve? Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, ¿en qué cosa? En justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué decía? ¿Qué le decía a Timoteo en el capítulo 2? Le decía lo mismo, para que esté preparado, que sea vasija, útil, santificada para el Señor y dispuesta ¿para quién? Para toda buena obra. Toda buena obra, no las obras que yo quiera, las obras donde el Señor le va a poner a usted. Pero ¿cómo vamos a estar totalmente preparados y dispuestos? Cuando nos pongamos en manos del Señor y dejemos que el Señor nos cambie de vasos de deshonra, ¿no es cierto? Nos haga vaso nuevo, no. Haga vasos de honra y ponga su misericordia en nosotros para que seamos vasos de ¿quién? De misericordia. Perfectamente, dice, enteramente preparados. ¿Para quién? Para toda buena obra. Para toda buena obra. Qué bueno el Señor que quiere usar a cada una de nuestras vidas, ¿no es cierto? Y uno dirá, ¿y por qué esta palabra ahora y no nos habla de otra cosa? Porque es lo que el Señor a veces quiere que nosotros escuchemos. ¿Y saben por qué? Porque Él quiere usarnos. Estamos viviendo tiempos tan difíciles, pero tenemos el privilegio de vivir en estos tiempos, donde está aconteciendo todo lo final, donde se está empezando a preparar el clímax de todo lo que la palabra habla, ¿no es cierto? Nosotros estamos viviendo estos tiempos y qué privilegio más grande tenemos nosotros. ¿Cuánto hubieran querido vivir estos tiempos? Pues nosotros estamos viviendo en este tiempo. Y nosotros tenemos que ser vasos preparados para toda buena obra. ¿Para qué? Para que le podamos decir a la gente va a venir a preguntar todo el tiempo, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando lo otro? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y muchos van a echarle la culpa a Dios de todo esto, pues le echan la culpa a Dios, que Dios es malo. Si Dios existe, pues ¿cómo estas cosas están pasando? Y las cosas están pasando, ¿por qué? Porque somos malos, porque el mundo es malo, porque el mundo ha desobedecido lo que Dios quería, ¿no es cierto? Y el mundo trata de tomar, el hombre ha querido tomar el papel de Dios, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que hacer, ¿qué cosa? La diferencia. Tenemos que ser esos vasos que el Señor quiere usar. Tenemos que ser esos vasos que el Señor quiere seguir formando, quiere seguir llenando, quiere seguir vertiéndose dentro de nosotros. ¿Saben para qué? Para que la gente pueda escuchar a través de nosotros quién es el Señor y que puedan ver en nosotros ese testimonio de Cristo en nuestra vida, ¿no es cierto? No vernos a nosotros mismos, como yo digo siempre, es ver a Cristo en nosotros, la esperanza de vida. Cristo en nosotros, dice, la esperanza de gloria, la esperanza de gloria. Póngase de pie en esta tarde y démosle gracias al Señor por lo bueno que el Señor ha sido con nosotros, ¿no es cierto? Y quiere seguir siendo. Él no cambia, Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos y siempre. Señor, a ti te damos gracias. Señor, a ti te exaltamos, a ti te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, por ser vasos en tu mano, Señor. Gracias porque tú nos creaste, Señor, y tú nos estás dando forma. Pero, Señor, en esta hora, y quiero darte gracias por tu palabra. Y quiero pedirte, Señor, que en tu gran misericordia, tú toques el corazón de cada una de nuestras vidas, Señor, y que tú puedas continuar formándonos, Señor. Toma nuestro vaso, Señor, y hazlo de nuevo, Señor, en esta hora. Haznos de nuevo, danos esa forma que solo tú sabes, Señor. Haznos de nuevo, Señor, y llénanos de tu presencia, Señor. Llénanos de tu espíritu, Señor. Síguenos formando, Señor, y llenando para usarnos, Señor. Úsanos y llénanos, úsanos y llénanos. Y sigue llenando y llenando, Señor, para que muchos vengan a conocerte, Señor. Gracias por poner tu misericordia en cada uno de nosotros, Señor. Para que seamos vasos nuevos, vasos de honra, pero vasos de misericordia, Señor. Vasos de misericordia, Señor. Que tú nos puedas usar y tú puedas mostrar tu misericordia a través de nosotros, Señor, para que muchos te conozcan, Señor. Gracias te damos, Señor, por esa gran misericordia que tú tienes. Bendice, Señor, cada uno de mis hermanos en esta hora.
Y llénalos con tu presencia, Señor. Llénalos con tu amor, Señor. Llénalos con tu misericordia, Señor. Y que cada uno de ellos pueda decirte en su corazón, de todo corazón: Señor, perdóname, Señor, por lo duro que he sido. Ablanda mi corazón, Señor, y fórmalo, Señor, y límpialo, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Purifícalo, perfecciónalo, Señor, y úsalo, Señor, para honra y gloria de tu santo nombre. Úsalo, Señor. Úsanos, Señor Jesús. Fórmanos, Señor. Límpianos, Señor, y úsanos, Señor. Queremos ser vasos de honra, Señor, separados, santificados para ti, Señor. Úsanos, Señor Jesús. Límpianos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. 52:7, la palabra de Dios nos dice: Gracias, Señor. cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Cristo, salvación y poder de Dios. Y dice en Isaías 42:7, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Gracias, Señor Jesús. Enséñanos, Señor, tu palabra. Guárdala en nuestro corazón, y como venía la palabra de Dios, que todo lo que hagamos sea de excelencia, para que el nombre de Cristo sea honrado en estos vasos de Cristo Jesús. Te lo pido en nombre de Cristo, Señor. Toca nuestros corazones, que tengamos compasión. Danos tu espíritu, mi Cristo Jesús, Señor. Digámosle todos al Señor: Señor Jesús, ayúdame, Señor, a hacer un vaso en tus manos, Señor. Ayúdame, Señor, a entregarme completamente a ti. Gracias, Señor, por darme nueva forma y ayudarme a hacer un vaso de honra y un vaso de misericordia, enteramente preparado, Señor, para que tú lo uses. Gracias, Señor, por tu paciencia con mi vida. Gracias, Señor, por tener tanta paciencia, Señor. Pero gracias, Señor, por ayudarme en este día a hacer ese vaso de honra tuyo, Señor, donde tú te glorifiques y donde tú te veas y donde tú nos uses. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Tomen asiento, amados. Aleluya.